Vamos a ver esto brevemente, aunque lo repetiréis con más detalle el próximo día en la clase de prácticas. Voy a hacer brevemente la implementación de puntos. Este es el entorno del Eclipse, que insisto, veréis con más detalle el próximo día. Simplemente quiero que veáis un poco la estructura de un proyecto en Java. Yo tengo mi proyecto Java, que le he llamado punto. Dentro tenemos una carpeta, en este caso estará vacía, que tiene el nombre de src, que significa las iniciales de, bueno, las siglas de source, ¿no?, de fuente. Y aquí yo voy a poner mi código. Entonces, como veremos el próximo día, yo voy a definir primero un paquete, que le voy a llamar punto, y dentro del paquete punto voy a declarar una interfaz, que la voy a llamar punto. Entonces esta interfaz punto va a tener lo que he enseñado antes en Word. Lo voy a copiar directamente. Me cojo este texto y lo voy a copiar directamente aquí. Ya tengo mi interfaz. Ahora voy a construir la clase. Hemos dicho que la vamos a llamar punto .mpl. Y lo que voy a hacer es copiar la clase que tengo aquí. Bueno, como podéis ver en el código, lo que está precedido por una doble barra es un comentario y el compilador lo ignora. Bueno, pues ya tengo mi punto interfaz y mi punto .mpl clase. Voy a probar este código para que de alguna forma quede claro el mecanismo de funcionamiento de la programación orientada a objetos. Como he dicho antes, yo tengo implementada punto, el tipo punto. Y esto lo hace un conjunto de programadores. Y ahora viene el conjunto de programadores que usan o reutilizan la clase punto. ¿Dónde está el código de verdad? Porque claro, aquí lo que yo he hecho ha sido, pues sí, unos atributos, has puesto una información, has puesto unas operaciones, pero ¿esto cómo funciona? Bueno, pues para saber cómo funciona esto, normalmente nosotros lo que vamos a tener es una clase test. Y en esa clase test, nosotros lo que haremos será invocar a los constructores y a los métodos de la clase punto. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a tener aquí otro paquete, brevemente, que le voy a llamar test. Y dentro de test voy a tener una clase que se va a llamar test punto. Esta clase va a ser una clase especial. Y por eso yo voy a marcar aquí, para indicar que va a tener un programa principal. Me sale public class test punto, porque en Java todo es en base a clases. Pero esta clase tiene un método que veis que se llama static y que se llama main, lo cual no sonará mucho. Bueno, pues esto es porque cuando yo tenga terminado mi programa Java, donde va a empezar a ejecutarse va a ser aquí. Entonces, yo voy a trabajar con puntos. Entonces, como voy a trabajar con puntos, lo primero que yo tengo que hacer, ¿qué es? Si yo voy a trabajar con puntos, ¿qué es lo primero que tendría que hacer? Crear la clase, no, ya la tengo. Aquí y aquí. Un objeto. Si yo voy a trabajar con puntos, necesito crearme un objeto de tipo punto. ¿Cómo se crea un objeto de tipo punto? Pues invocando el constructor. Vamos a crear un objeto de tipo punto. Fijaros, ¿qué he puesto aquí? Pues aquí he puesto P. Es un objeto de tipo punto. Y lo voy a construir invocando al constructor de la clase, que se llama .mpl. Y le voy a pasar como coordenadas el 3 y el 4. Bueno, una característica que veis, que podéis ir viendo del compilador de Java de Eclipse, es que conforme yo voy escribiendo ya me va dando errores. Si no está bien. Así que no tengo que esperar una fase de compilación. En este caso me dice que no entiende ni punto ni .mpl. No los entiende por una razón muy sencilla, y es que están en otro paquete. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es importar el paquete punto. Se pone así. Lo veremos también a partir de la semana que viene. Fijaros que una vez que he puesto import punto, el error que tenía ha desaparecido. Inmediatamente se ha corregido el error. Si no se corrigiera automáticamente, bastaría con darle a salvar para que lo corrigiera. Ha aparecido, sin embargo, un triangulito amarillo que me dice como el valor de la variable local P no es usada. Efectivamente, yo he puesto aquí P, lo he construido, pero no lo he usado. Supongamos que yo quisiera mostrar P. ¿Cómo se hace? Bueno, pues el famoso printf,
que teníamos en C, aquí es un poquito más complicado. Es system.out.println. Es así porque, lógicamente, como alguien puede más o menos intuir, lo que está pasando es que hay una clase que se llama system, que tiene un atributo que se llama out, que a su vez tiene un método que se llama println. System.out.println sustituye al printf y significa muestra en pantalla. Entonces yo voy a poner, por ejemplo, que me muestre en pantalla P. Después, yo voy a quererle cambiar la coordenada X a P. ¿Cómo le cambio la coordenada X a P? Con un set X. Y tendría que poner P.setX, claro que ya me sale la ayuda. ¿Y qué coordenada vamos a ponerle de nuevo? Pues vamos a ponerle, por ejemplo, que la coordenada sea 7.9. Y ahora voy a decirle que me muestre de nuevo P, para ver que efectivamente la coordenada se ha cambiado. Le puedo poner incluso un comentario, para que diferencie uno de otro. P antes, y aquí pongo P después. Vamos a ejecutar este pequeño código, a ver qué sale. P antes 3.4, P después 7,9, 4.0. Es decir, que efectivamente la coordenada X ha sido modificada. Bien. Vamos a hacer un pequeño experimento. Me voy a la implementación de punto y voy a quitar el toString. Pongo comentario aquí y comentario aquí. A ver qué sucede. Voy a ejecutar de nuevo. Fijaros, dice P antes y ahora pone punto y en punto impl arroba 1d6535bf. Y después pone P después punto lo mismo, exactamente lo mismo. Es decir, que si no ponemos un método toString, no podemos visualizar las propiedades de un objeto. Entonces el método toString sirve para que nosotros podamos visualizar un objeto. Además hay una cosa que será importante que veremos la semana que viene. Y es, ¿veis que el objeto antes y el objeto después tiene el mismo identificador? Si yo he cambiado la coordenada X, pero para Java el objeto es el mismo, aunque sus propiedades hayan cambiado. Quedaros con la copla porque nos va a hacer falta la semana que viene. Bueno, y ya por último, voy a definir otro punto y voy a calcular la distancia entre dos. A ver cómo se hace. Pues me vengo aquí a mi test punto, voy a declarar otro punto, por ejemplo Q, como el punto de coordenadas 4,5 y voy a calcular la distancia entre dos puntos. La distancia entre dos puntos, ¿cómo se invoca? Pues P punto, get distancia a otro punto, Q. ¿Esto qué devuelve? Pues esto devuelve una variable de tipo doble. Doble dis igual. Y ahora pues podría poner system.out.println. La distancia de P a Q es... Daría lo mismo si la distancia se invoca de P a Q que de Q a P. Debería, ¿no? Vamos a ver si está bien. Si llamo dis1 a la distancia de Q a P, ejecutamos a ver qué sale. Pues efectivamente, la distancia de P a Q y la distancia de Q a P es la misma.